El capítulo de esta semana es titulado El país que espera el sol. No es novedad para nosotros que Elbaf es un país que está a la espera de la llegada de su gran dios del sol, pero es en esta entrega en donde se nos da más información acerca de esta cultura y la espera por la llegada de su gran dios. Es más, Dorry y Broggy nos dijeron en el momento en el que fueron por Luffy que habían ido a buscar a su dios del sol. Muchas religiones del mundo viven con la premisa del regreso de su gran deidad al mundo, por lo que veamos cómo Elbaf cubre este apartado. Como curiosidad, este es el tercer título que reemplaza el nombre de Elbaf. El primero fue el país misterioso, el segundo el país de los gigantes y ahora el país que espera el sol. En la historia de portada continuamos con las aventuras de Yamato, la cual sí, debo admitir que se está volviendo interesante. Como bien sabemos, los piratas bestia fueron encarcelados, pero al parecer no fue el caso con todos, pues Who's Who en la región de Udon esconde una base secreta. Perdón, dije Who's Who, me refería al personaje misterioso que se esconde acá y no sabemos cuál es. Perdón, es que Oda la hizo tan difícil. Me pregunto qué personaje se esconde en la guarida secreta con un techo gigante de dientes de sable igual a la cabeza de Who's Who. Quizás será por siempre un misterio. En caso de que termine siendo él, recordemos que este personaje es el primero que trajo a la mesa en todo One Piece el nombre de Nika, al hablar sobre él con Jinbe. Por lo que viendo de qué se trata este capítulo, es interesante que Oda haya pensado en traer de vuelta al gatito, hipotéticamente si fuera él. Por cierto, es canónico, desde este momento en adelante, que Otama one-shotea a Holden. Los Power Scalers deben estar con un ataque en este momento. Sigue así mi pequeño Kunoichi, pronto serás un guerrero legendario. Este es el capítulo 468 sin ver a Bonchan y su épico escape de Impel Down. Y así como llegó el dios del sol, está confirmado que la próxima semana llegará el dios del Okamaway, Bonchan, habiendo cubierto el título y portada. ¡Vamos con el capítulo! Comenzamos con Luffy, quien comparte con el legendario grupo de gigantes de la ciudad, incluido Hairudin. En dicho lugar, vemos a Koron correr a través del plano con la pose de Nika. Esto podría ser simplemente un niño corriendo o una goda referencia. Ya saben, prácticamente reírse es una referencia a One Piece hoy en día, y considerando la temática del capítulo, es posible que haya sido intencional de parte de Oda. Continuamos con Yarul, quien con la espada clavada en la cabeza nos comienza a explicar sobre lo extraño que es que un humano llegue al mundo solar, donde ellos se encuentran ahora. Explica que la mayoría de veces los humanos simplemente llegan al inframundo, y pensando que ese es Elbaf, dan la media vuelta y se van sin realmente conocer a los gigantes. Esto es interesante, pues el gran explorador Louis Arnaud explicaba que quien se quede demasiado tiempo en ese lugar corría alguna especie de peligro, y si los humanos nunca llegan arriba, eso explicaría el por qué nadie antes había hablado sobre esta maldición, pues nadie que haya llegado allá había vivido para contarlo potencialmente. Esto nos demuestra también qué tipo de persona era Arnaud el explorador, pues si fue capaz de llegar hacia arriba a diferencia de todo el resto, es porque es alguien digno de respetar. Más aún, fue capaz de escapar con vida de aquel lugar maldito, así que ahí tienen otra muestra de que dicho hombre fue alguien especial. Usopp, por su parte, intenta ganarse a los gigantes a la más pura manera de Usopp, mintiendo. Les cuenta acerca de Ours, el gigante legendario de Thriller Bark, y de cómo él fue el responsable de darle el golpe final. Sabemos que esto es mentira, pues si bien Ours perdió en base a un ataque combinado de todos los sombreros de paja y Usopp técnicamente contribuyó, el ataque final se lo dio Luffy con un Gomu Gomu no Giganto Bazooka. Pero bueno, Usopp siendo Usopp y llevándose los créditos como siempre. Oda no nos dejan claro si a los gigantes les importa o no la historia que Usopp está contando, porque cambiamos rápidamente a Jinbe. Pero en caso de que los gigantes no lo importen y lo ignoren, ¡ouch! Por mientras, el tiburón y el cocinero siguen siendo adorados por un grupo de gigantes fans de los seres diminutos como ellos. Pensemos que según nos enteramos, muy pocos humanos, si es que alguno, alcanzaron a llegar a la parte superior de la isla, por lo que esta reacción es bastante entendible. Pero, ¿Sanji al fin siendo feliz con mujeres que lo aman y lo idolatran? No lo sé, Rick, algo va a salir muy mal, porque según las reglas del universo, Sanji no tiene permitido ser tan feliz. Road vuelve, esta vez para pedir perdón de su patético intento de secuestro y de ser el dios del sol. Girth, por su parte, explica que aunque sus pecados no han sido expiados, lo menos que puede hacer es hacerlo pedir disculpas. Sin embargo, hay un pirata,
Zoro, quien no encuentra tan divertida esta situación. Él explica que en caso de que Usopp no lo haya detenido cuando estaban escapando del gigante, no hubiese dudado en cortarle la cabeza de un solo ataque. Este es el típico momento badass de Zoro que a Oda le encanta dibujar. Pues este comentario venía cargado con tanta malicia, que probablemente sea una pequeña descarga de Haki del Conquistador, haciendo a Road caer muerto de miedo, temblando en terror y dándose cuenta de que nunca tuvo la más mínima oportunidad de vencerlo. No puedo creer que diga esto, pero hasta siento algo de lástima por Road en esta escena. El pobre realmente pensaba que podía someterlos a todos, y con una pequeña mirada, Zoro lo envió de vuelta al lobby y lo hizo darse cuenta de que el Rey del Infierno no tiene piedad. Y su sed de leche, de sangre, su sed de sangre no solo se limita a afectar a los enemigos de su tamaño. Gerd rompe la tensión diciéndole a Zoro que la próxima vez tiene permiso para cortarle la cabeza sin problemas, dejando al otaku sin palabras. Esto, sumado a todas las escenas anteriores de Gerd actuando de manera violenta, nos hace darnos cuenta de que estamos frente a una chica realmente sádica, y detrás de ese cuerpo escultural y esa cara de ángel, se esconde una chica sin piedad. Habiendo aclarado esto, cabe preguntarles a ustedes... ¿le entran? Yo que ustedes tendría cuidado, es una mujer muy peligrosa. Dios, no puedo imaginar la cantidad de comentarios diciendo sí en la caja de comentarios. Irónicamente, es Road quien dispara y gatilla la primera parte realmente interesante de este capítulo, explicando que no deben culparlo demasiado, pues lo único que él quería era ser el dios que gobernará el mundo, el dios del sol, y que ese es el sueño de todo habitante de Elbaf. Les advierto, este es uno de los mejores capítulos de Zoro hasta la fecha, ya que Oda decidió levantarlo desde las cenizas para hacerlo protagonizar y mover la trama en este capítulo. Es el Marimo quien se siente atraído por este ser divino, y pregunta a los gigantes a qué se refieren con Nika. Es acá cuando todos comienzan de un momento a otro a discutir acerca de qué es exactamente el dios del sol. Algunos dicen que es un dios que no quiere gobernar nada, por lo que la sed de Road de querer ser un dictador en su pequeño reino no tenía sentido para comenzar. Sí, leer este diálogo hace inevitable que pensemos en Luffy, quien tanto en el arco de Shabondi y el de Dressrosa nos explica que él no quiere gobernar nada tampoco, sino que quiere ser el hombre más libre de todos. Otros explican que se trata del dios de la liberación, otros de la destrucción, y para algunos es el dios de la risa. Me pregunto si estos títulos, en especial el de la destrucción, están aquí para aclararnos que hay más de un punto de vista sobre la bondad o malicia de Nika. ¿Será que algunos gigantes esperan su regreso mientras otros lo rechazan o temen? Por lo menos, sabemos que risa, destrucción, liberación y el no querer gobernar nada son 4 términos que aplican perfectamente con Luffy. Todos sabemos que esto se relaciona de manera extremadamente cercana a él, pero Oda sigue con las obviedades a través de esta página. Tenemos la mención de que existen las famosas Harley, piedras legendarias que narran la existencia de esta deidad con diversas interpretaciones. Estas piedras son muy probablemente poneglyphs, pero con otro nombre debido a que es el que los gigantes les dieron antes de la llegada de Saúl, quien conoce sus nombres reales. Esto es súper interesante, pues Robin está en ese lugar justamente con él, y como bien sabemos, Robin lee los poneglyphs de cada isla a la que va. Siendo así, ella leerá el poneglyph sobre Nika, hará la conexión directamente con Luffy y será la primera en entender la importancia de su capitán en el mundo. En este punto, ella decidirá si le cuenta a Luffy o no acerca de lo que acaba de leer, pues se sabe que probablemente no le importe. Y siendo que Robin siempre se la piensa antes de contarle cosas a Luffy que probablemente no quiera escuchar, es posible que no sea ella quien le explique a su capitán sobre el significado de Nika en el mundo. Yaru le explica que la traducción exacta aún no ha podido ser interpretada por ellos, pero lo que sí saben es que el mundo ha sido destruido 2 veces, y en ambas ocasiones, Nika ha sido el responsable de traer la paz al mundo. ¿2 veces? ¿De qué estamos hablando? ¿Hubo una guerra anterior más remota aún? ¿O acaso estamos hablando de la era del mito, en donde según este relato, Nika salvó al mundo durante una batalla que solo sucede en el relato? Los gigantes continúan y explican, junto a unas ilustraciones hermosas, que sin importar si se trata de destrucción o liberación, él es el encargado de traer al mundo un gran cambio, uno tan grande que haría que los que están en el poder tiemblen de miedo ante la inminente llegada del dios del sol. Si recordamos bien,
Este es un punto que ya se ha tocado antes en el arco de Wano, en donde se explicaba que la gran batalla de Luffy contra Kaido era retratada en el tarot con la carta de la torre, aquella que anunciaba la llegada de un gran cambio que sacaría de su lugar a quien está actualmente en el poder. Esta declaración es tan importante y tan ignorada en este capítulo, y no tengo tiempo para cubrirla ahora porque es demasiado que decir. Sin embargo, prometo que haré un video explicando sobre este tema, porque no puede quedar en el aire, y prácticamente presagia el final de Elbaf. Dependiendo de la cantidad de likes en esta review, veré qué tanto les interesa que haga aquel video. En la ilustración, vemos a Nika con la pose típica de siempre, pero esta vez, Oda nos deja ver detalles que nos revelan información adicional y nos confirman una antigua teoría del canal, que explica que Nika, el dios del sol, tiene una interpretación diferente alrededor del mundo y que depende de a qué civilización consultes, te lo describirán de maneras diferentes con tal de que calce con las costumbres del lugar en donde preguntas. Por ejemplo, los gigantes vikingos describen a Nika no solamente con una lanza y una espada, sino que ahora una espada y un escudo. De la misma manera, el escudo lleva la marca del sol, el mismo sol que ya hemos hablado en diversos videos del pasado, que representa el reino antiguo y el cual grandes civilizaciones de hoy en día siguen izando de manera camuflada debajo de diversas figuras, tal como la bandera de Arabasta, Amazon Lily, etc. Aunque como vimos en el pasado de Kuma, hay lugares históricos en donde este símbolo original sigue existiendo y se despliega en su forma original. Esta es la primera vez que obtenemos tanta información sobre Nika en todo One Piece. Ni el mismo Who's Who, a quien tenemos en la portada, nos dio tantos detalles de este ser divino, así que este capítulo pasará a la historia por sus contribuciones hacia el lore de este dios. La descripción de Yarul sobre Nika es simplemente tan obvia que es Luffy, que él, sin demasiado interés aparente, le explica que ahora entiende el por qué todos lo confunden con él, pues es blanco, ríe mucho y lleva una nube detrás de él. Los gigantes de la isla le dicen a Luffy que no se haga muchas ilusiones, que él claramente no es Nika, y Yaru le explica que ni siquiera Road es demasiado condenable por sus acciones, pues al idolatrar a Nika y buscar ser como él, a su manera, es incluso entendible. Y a pesar de que los gigantes exclaman que Road no es nadie bueno, se vuelven realmente locos cuando Luffy pregunta si Loki lo es. Ante esta pregunta, la exclamación va con un tono tan violento y negativo al unísono que se extiende desde jóvenes hasta ancianos gigantes, dejando en claro que sean las generaciones más antiguas o las más modernas, todos tienen a Loki como un tabú y como alguien que realizó acciones imperdonables. Según ellos, Loki y el incidente de su padre estuvo incluso profetizado con antelación, y la historia exagera tanto, en serio, tanto, que resulta que Harald era conocido como el corcel de la fortuna, un símbolo de buena suerte y prosperidad, haciendo que su muerte traiga la catástrofe a Elbaf. Esto explica finalmente el título de Loki sobre Príncipe de las Maldiciones, pues dejando de lado lo que mucha gente pensaba, como Loki siendo capaz de maldecir a la gente con su mirada, o que este era el título que se le otorgaba debido a que era un ser macabro con un poder de Akuma no Mi muy oscuro, es simplemente una manera de decir que su existencia trajo consigo la mala fortuna al país. No por nada todo lo del rey sucedió en el mismo año en que Lin Lin destruyó Elbaf y a Yorul, y en el año siguiente la mismísima reina falleció. Más allá de todo esto, Loki se apoderó del infierno e hizo un reino con los animales asesinos de aquel lugar a apenas 10 años. Todo esto muy al estilo de Kozuki Oden, quien a los 15 tuvo la legendaria batalla del harén. Como si fuera poco, Loki prendió fuego a la ciudad, resultando en decenas de causalidades. Todo esto mientras reía sin parar debido a su amor por hacer acciones dañinas. Todos estos relatos son rematados por la tragedia y travesura final de este príncipe, la cual consistía en quitarle la vida a su padre y rey de todo Elbaf. Fue ese día en donde la broma llegó simplemente demasiado lejos, y fue decidido que Loki sería encerrado y encadenado de por vida. En la viñeta de él quemando la ciudad, vemos claramente que lo hace mientras ríe en la misma pose que Luffy hizo cuando entró en su quinta marcha por primera vez, siendo esta otra de las poses icónicas de Nika, y confirmándonos que Loki y todas sus supuestas travesuras y cada una de las tragedias aquí narradas las hizo para parecerse a Nika, el dios del sol, justo como Road hizo y como todos admiten buscar también. En este momento se me ocurren dos cosas. 1. La reputación de Loki como alguien malvado se debe a una mala interpretación de la intención real de Loki con todas esas acciones, pues él solamente quería parecerse a Nika a su manera. O 2. Esta es una puesta en escena
de parte de un agente malvado que quiere ensuciar su nombre. Claro, o ambas opciones a la vez. Por lo que sigamos adelante con el capítulo porque la cosa no se pone menos interesante. Y como bien saben, soy gran partidario de todo lo que se ha narrado sobre Loki hasta ahora siendo una difamación injustificada, y que realmente es alguien, si bien no un pan de Dios, con buenas intenciones. Por cierto, ¿por qué los gigantes le dicen a Luffy que no es el dios del sol? ¿No es aparente por su cartel de búsqueda? ¿No era que Dory y Broggy lo llamaron así cuando lo vieron? ¿Se están haciendo los desentendidos o acá pasa algo de lo que no me entero? Y hablando de cosas sospechosas, perdón por lo que voy a decir, pero ¿no les parece que Yarul es algo sus? Digo, él confirma que estuvo en el ataque del rey, y como resultado de Loki y sus actitudes de maniático, terminó con la espada clavada en su cabeza. Es un clásico que el que estuvo durante la muerte de alguien, quien presenció la escena del crimen, suele ser el verdadero asesino o a menos un cómplice de todo esto. Simplemente no me compro la idea de que Loki en un ataque de ira realmente clavó su espada en la cabeza de Yarul y encima con este terminando con vida. No sé si Oda tiene pensado un twist tan extremo como que Yarul simplemente está mintiendo y esa espada está unida a su casco, pero por ahora tengamos en mente que, como sea que haya sucedido el fallecimiento del rey, Yarul estaba en ese lugar, y cada difamación o historia malvada contada sobre Loki, él fue el responsable de esparcirla. Para terminar esta sección, tenemos la curiosidad de que el encierro de Loki sucedió hace 6 años, tiempo exacto desde que Shanks se volvió un emperador. Oda quiere hacernos pensar que encerrar a Loki fue la razón por la que Shanks se volvió un emperador, y si bien esta historia es creíble, más que nada cuando Loki odia a Shanks y los gigantes lo aman como si le debieran un favor y lo traten como un gran héroe, no nos dejemos engañar por la primera interpretación de Oda de las cosas, pues esta suele ser, casi siempre, un bait que es aclarado más adelante. El capítulo llega a un cálido y hermoso momento cuando Zoro, de entre toda la gente, se da cuenta de que algo anda mal, y llevándose a Luffy a un lugar apartado, le hace decir la verdad, viendo completamente a través de la mentira de su capitán y señalando que se estaba comportando de manera extraña. Zoro es el primero que conoció a Luffy de entre toda la tripulación, y es tiernísimo ver que fue capaz de ver su capitán incómodo y llevárselo a un rinconcito. Probablemente lo vio hablar temblando, hacer movimientos extraños o hasta respirar diferente. Sea cual sea la señal que lo detonó, Zoro la vio de inmediato y la expuso a la luz. Desde mucho que echaba de menos estos momentos tan cálidos, así que Oda, estás más que bienvenido a escribir estos momentos geniales de Zoro, donde es más que un tipo badass que corta todo a su paso y habla 3 puntitos a lo Dragon, y se vuelve alguien que pausa, cambia el ritmo y modifica el curso de la trama con sus acciones. Y si pensaban que la cosa ya era demasiado adorable, es porque no sabíamos que Nami, la siguiente en unirse a la tripulación y quien conoce a estos dos cavernícolas más aún, notó que ambos se comportaban sospechoso y de manera extraña, que los dos jamás abandonarían el grupo de la fiesta para ir a hablar a un rincón, y le pareció más extraño aún, así llegando, uniéndose y acompañándolos a la aventura. Zoro y Nami finalmente aceptan ir con Luffy, no sin antes advertirle que Loki es muy posiblemente un mentiroso y que tenga cuidado de creerle a la gente tan fácilmente, como si hablaran con un niño de 5 años enseñándole a no hablar con desconocidos. Y es por eso que, en uno de los barcos voladores del lugar, ambos vuelan con Road, el único hombre tan patético, otaku y a la vez que les debe un gran favor a los sombreros de paja, como para ayudarlos a hacer la travesura que están planeando. Este trío de Mugis en acción es simplemente increíble, y es que parece magia la manera en la cual volvemos a los inicios de este grupo Romance Dawn, con Luffy avanzando sin pensar, Nami siendo avariciosa y Zoro siendo la voz de la razón. Ya lo habíamos hablado antes, pero este arco es un regalo de Oda para los fans que realmente extrañábamos la esencia, sí, dije la palabra, nativa de One Piece. La química es espectacular. Por un lado tienes a Luffy con un objetivo claro, a Zoro deteniéndolo y manteniéndolo cerca con la correa, y a Nami que ignora completamente el lore y la historia y solo quiere dinero. Cuando estás frente a 3 personajes con diferentes puntos de vista y objetivos dirigiéndose al mismo lugar por 3 razones diferentes, y dichos comportamientos son los mismos que forman parte de sus personajes desde hace más de 1000 capítulos, es cuando sabes que Oda ha triunfado en su caracterización, y ha armado una trama coherente y creíble que se mueve con los personajes, que no tienen que traicionar su manera de actuar para funcionar y avanzar.
Volviendo al infierno, nos encontramos con Loki, quien ríe a carcajadas ante la presencia de los dos individuos frente a él, dejándonos en claro que el príncipe de las maldiciones se niega completamente a unirse a ellos. Loki explica que si se uniese, independientemente de lo que le ofrezcan, esto terminaría convirtiéndolo en un Tenryubito, lo cual para él es basura. Su determinación es admirable, y el actuar así, desafiando a estos dos enemigos mientras está encadenado y con movimiento limitado, es realmente destacable. Uno podría decir que dentro de todo lo malo que Loki ha hecho, es agradable ver que por lo menos rechace ser parte de esta escoria. Sin embargo, creo que si la teoría de Loki buena persona fuese verdad, esto iría completamente de la mano con su personaje. Y no es que él no quiera ser Tenryubito porque los odie personalmente o tenga una historia con ellos, sino que genuinamente es alguien que odia a la gente malvada, porque él no lo es. Una teoría muy interesante que me dijo mi gran amigo Armagia es que para no blanquear por completo la imagen de Loki o los lectores, podría ser que él, en efecto, sí le haya quitado la vida a su padre, pero que no sea las circunstancias que nos cuenta la leyenda de los habitantes, sino que lo haya hecho porque su padre era un rey corrupto que quería asociarse con el gobierno, no solo haciendo de Elbaf una nación débil y dócil ante el mundo, sino que también vendiendo su honor y orgullo de guerrero. Como asociarse con el gobierno como su padre quería incluía aliarse con gente que provocaba tanto daño al mundo, Loki decidió quitarle la vida y así evitar que Elbaf sea completamente dominado por el gobierno, siendo él realmente el salvador de su país e incorrectamente catalogado como el responsable de la mala fortuna. Nuevamente, me alegro de tener a gente en mi bando y saber que no soy el único que piensa que el Loki bueno no es imposible, y que Oda se trae consigo algo entre manos aparte de su voluptuosa Odaconda. ¿Cómo no pueden llegar a términos con él? Y además todos los agentes del gobierno que han enviado han terminado siendo capturados por Mugen, el cuervo de Road, el cual Zoro derrotó en un pestañeo. Shanks y la muchacha se hartan, revelando el nombre de un nuevo caballero divino, Gunko, la muchacha del grupo. Y sí, sé que hubo algo de polémica por su diseño y el hecho de que andan calzones con la papaya al aire, y entiendo esas quejas. Creo que el diseño está bien. Claro, hubiese sido genial con un pantalón badass que juegue con esa ropa de chica mala misteriosa, pero Oda está pasando por su etapa de Fairy Tail que todas las mujeres deben estar siempre al borde del desnudo, lo cual no es necesariamente malo, pero tampoco me gusta. Sus botas son, por lo menos, realmente geniales y me fascinan sus formas, y claro, sus ojos son un aspecto muy interesante del que hablaremos en un segundo. Más que nada cuando nos damos cuenta que el poder que muestra y quiere usar para acabar con Loki se trata de una flecha que claramente es parecida a la que Im usó en su enfrentamiento contra Sabo y el Rey Cobra. Sobre esto, ¿qué rayos está pasando? ¿Todos los Kami no Kishidan tienen esa bendición o es su Akuma no Mi muy parecida a la de Im? ¿Será que Im puede compartir sus poderes así como la regeneración con el Gorosei? ¿O quizás ella atacó a Cobra? Y sí, sé que suena rebuscado, pero Oda puede ingeniárselas para demostrar que de alguna manera Imu estaba acompañado de Gunko en ese momento, mirando desde las sombras. Después de todo, siempre tiene Im un sirviente en la habitación de las flores dándole comunicados, por lo que puede que sea ella. El caso contrario es interesante también, pues ¿es Im quien comparte sus poderes con los guerreros o es Im quien puede usar los poderes de sus peones? No es por nada que esta chica tiene dos ojos diferentes, ya que mientras podría ser que realmente se trate de un caso común de heterocromía y diseño, y que por eso sus ojos sean de distintos colores, también es posible que al haber tomado prestado uno de los poderes de Im, uno de sus ojos se haya convertido en uno de los del líder. Así que cuidado con esto, que Oda no dejaría un diseño como este solo porque sí, y no nos daría una viñeta exclusiva de sus ojos si esto no fuese por parte importante del argumento. Es en este momento cuando Okami, el lobo guardián de Loki, hace su movimiento. El nombre de este dios se traduce literalmente al lobo, pero es una referencia al Okami, quien es originalmente un dragón en la mitología. El nombre de este animal es probablemente una broma de parte de Oda, creando un ser llamado Okami como el dragón, pero cuyo nombre es literalmente el mismo del animal. Este animal gigante acecha a Gunko con la intención de comerla siguiendo la orden de Loki. Sin embargo, es ahí donde la muchacha, luego de atar su cuello con una cuerda de manera despiadada, cuelga a este animal, indicando que si quería que su compañero se salve, debía cooperar con ellos. Lo que los miembros de los Caballeros Divinos no tomaron en cuenta es que se enfrentaban a un orgulloso guerrero de Elbaf, quien con su honor ante todo y siguiendo su código, les explica a los invasores que no los ayudará.
ni tampoco al perro. Después de todo, para ellos, la muerte es lo más importante y respetable y debe ser enfrentada con orgullo. Y un guerrero llorándose o rindiéndose al ver que han capturado a uno de los suyos es una actitud que Loki no mostrará. El tiro de los caballeros les termina de salir por la culata cuando, luego de aceptar el destino de su amigo Lobo y que este en un momento u otro deje de rogar por su vida posiblemente porque se quedó sin aire, Loki declara que usará toda la ira acumulada de este tipo de acciones y los desembocará en el momento en que destruya el mundo. Esta frase nuevamente nos demuestra que Loki no es alguien necesariamente malo y que además está en contra de este tipo de actos crueles, señalando que si bien ahora está encadenado y no puede hacer nada, definitivamente irá por aquellos que lo merecen, entre los que están los Tenryubito que tanto odia y le parecen basura. Al fin ha terminado la sequía de capítulos del manga de One Piece y comenzamos con una bomba. La próxima semana hay capítulo y esperemos que la subsiguiente también, así que esperemos para ver cómo en las siguientes ediciones estas dos tramas inevitablemente se encontrarán una con la otra y Luffy y compañía se verán cara a cara con los caballeros divinos, uno de los cuales tiene un rostro que sí creo que a Luffy le va a interesar ver. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. ¿Qué crees que suceda con Loki y los dos caballeros que tiene enfrente? ¿Lo atacarán? ¿Lo liberarán? ¿Llegará Luffy y liberará a Loki y se posará frente a ellos? ¿Dónde se encontrarán? Realmente quiero leer todos sus comentarios como siempre. Si llegaste a esta parte del video y no lo sacaste hasta el final, por favor comenta perrito en honor al perrito lobo que acaba de ser colgado, pobrecito. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!